Hola, hola. Vamos a ver el siguiente tema, que es sulfonamidas. Las sulfonamidas es un agente o agentes antimicrobianos, antibacterianos, derivados de una sustancia química, no como los anteriores que hemos visto que derivan de cepas biológicas, principalmente de unas cepas de hongos. En este caso, las sulfas son derivados químicos, ¿ok? El Proteacyl rubrum, que es lo que vamos a ver a continuación. Y bueno, su historia data desde 1908, cuando se investigan esas propiedades de ciertos agentes tintoriales, ¿sale? Esas propiedades pues incluyen esa actividad antimicrobiana. Pero fue hasta en 1932 cuando Gerard Topmak estudia esas propiedades antimicrobianas y realiza estudios en conejos que eh, demuestran que al administrar esta sustancia, esos conejos quedan protegidos contra cepas de Streptococcus y Staphylococcus. Posteriormente, en 1933, Forster informa sobre el primer uso clínico y en 1938, debido a esto, pues Doc recibe el premio Nobel. ¿Okay? Véanse que pues estuvo cerca, ¿vale? No había mucha diferencia en lo que se refiere a, eh, a lo que es el tiempo con el descubrimiento de la penicilina. Sin embargo, bueno, la penicilina fue un boom por muchas cuestiones, tanto pues del propio antibiótico, ¿sale? Como de las características en que se desarrolló esto, que es muy interesante pues platicarlo en otra ocasión, pero bueno, es para que se vayan ubicando en la temporalidad de la línea del tiempo. Al igual que Fleming, pues también Topman, ¿no? Topman recibió su premio Nobel, obviamente antes que Fleming, pero bueno, las sulfas fueron las primeras drogas utilizadas para combatir infecciones, ¿ok? Eh, de esto también ya hablaremos más adelante, ¿sí? Primeras drogas, pero acuérdense que esto es la farmacología moderna, sin embargo, pues para las infecciones hay antecedentes que datan desde mucho tiempo más atrás. Pero bueno, entonces, bueno, aterrizando nuevamente, las sulfas derivan de la sulfanilamida, ¿ok? Característica de esta molécula, que bueno, contiene una estructura similar al PABA. ¿Qué es el PABA? Es el ácido paraminobenzoico, que es un factor requerido por las bacterias para síntesis del ácido fólico. Las sustituciones en el radical sulfonil, ¿sí? Es ese radical sulfonil, unido al carbono 1 del anillo bencénico, modifica las características farmacológicas. Entonces, eso es importante porque vamos a ver más adelante que las sulfas eran realmente una familia de antimicrobianos, bueno, de sustancias químicas que se utilizaba para el tratamiento de ciertas infecciones. Y bueno, vean la estructura química. Es un anillo bencénico, ¿sí? Con el terminalamina. Y esta diferencia entre el PABA, amino, ¿sí? El ácido paraminobenzoico, ¿vale? Es un ácido, un terminalamino, en un anillo bencénico, ¿sale? Y el radical sulfonil, donde estas modificaciones pues nos da origen a las diferentes sulfas y las características sobre todo físico-químicas. Y bueno, aquí tenemos esta clasificación, ¿sí? La clasificación se utiliza principalmente eh, al modo de acción. Tenemos las sulfas de acción corta e intermedia, las sulfas de acción prolongada, las sulfas limitadas al tracto gastrointestinal y las tópicas, ¿ok? Y bueno, dentro de las de acción corta, eh, tenemos las de uso general como el sulfatiazol, la sulfadiazina, la sulfadimidina, la sulfametoxazol, que está actualmente existe asociada al trimetoprim o cotrimoxazol, ¿ok? Que es la
que más se utiliza terapéuticamente. Por ahí algunas farmacias todavía se encuentra el sulfatiazol en polvo, ¿sale? Para aplicarse de manera tópica. Y bueno, tenemos también los compuestos altamente solubles, que por esta característica de ser altamente solubles, se empleaban inicialmente en el tratamiento de las infecciones urinarias, como el sulfixoxazol, el sulfametixol, la sulfazomidina y las de acción prolongada, como la sulfametoxipiridacina, sulfadimetoxina y la sulfadoxina. Y las limitadas al tracto gastrointestinal, como la sulfaguanidina, sulfatalidina, la sulfasuccidina y la sulfasalacina. Y las tópicas, el acetato de mafenida, sulfadiazina argéntica y la sulfacetamida de sodio, ¿okay? Que todavía algunas presentaciones, sobre todo de uso veterinarios, llegan a utilizar la sulfadiazina argéntica. Y bueno, característica de estos antimicrobianos son principalmente bacterioestáticos, ¿ok? Eso es muy importante. Son bacterioestáticos. Y bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción de la sulfa? Pues van a inhibir una enzima denominada dihidroteroatosintetasa, ¿ok? Dihidroteroatosintetasa, que va a impedir la incorporación del ácido paraminobenzoico a la molécula del ácido fólico, dificultando su biosíntesis, que es esencial para la replicación bacteriana. Por lo tanto, son antagonistas competitivos del PABA. Se unen a la a la enzima tetrahidroteroicosintetasa. ¿Okay? Y bueno, aquí vamos a ver que en esta cadena metabólica vamos a tener como sustrato al ácido paraminobenzoico, ¿sale? Que también es necesario la teridina. Y tras la acción de la dihidroteroatosintetasa, vamos a obtener ácido dihidroteroico. Aquí es donde actúan las sulfas, impidiendo la acción de la dihidroteroatosintetasa, ¿sale? ¿Por qué es antagonista competitivo del PABA? Bueno, porque se une a la enzima y va a competir precisamente con el PABA, con el ácido paraminobenzoico. Entonces, una vez que se obtiene el ácido dihidroteroico, vamos a incorporar a una molécula del glutamato y la acción de la dihidrofolato-sintetasa, ¿okay? Obteniendo el ácido dihidrofólico. En esta molécula obtenida vamos a incorporar la actividad de el NAD reducido y la acción de la dihidrofolato reductasa. ¿Sale? Acuérdense que tenemos hidrofolato sintetasa y aquí es una dihidrofolato reductasa. Aquí es donde va a actuar el trimetoprim. ¿Para qué? Pues para obtener el ácido tetrahidrofólico. ¿Ok? Entonces, esa es una cascada de actividad enzimática para obtener el ácido fólico a partir de PABA. Entonces, acuérdense, primer paso en el metabolismo del PABA es donde actúan las sulfas. Es en una sintetasa, dihidroteroatosintetasa, para que no se confundan con el sitio de acción de la sulfa y el trimetoprim, porque ese es un error común, ¿sale? Primer paso, sulfas, dihidroteroatosintetasa y posteriormente trimetoprim, dihidrofolato reductasa. Y bueno, dentro de la actividad antibacteriana del trimetoprim y el sulfametoxazol, ¿sale? Es importante saber que estos dos son sinérgicos, ¿ok? Tienen un sinergismo de potenciación. Entonces, acuérdense que dentro de los términos de farmacocinética, cuando hablamos de potenciación, decimos que la suma de la actividad juntos es mayor que la actividad de cada uno por sí solos.
Entonces, en este cuadro vamos a puntualizar en ese aspecto. Vamos a empezar con los gram positivos, Staphylococcus aureus. El sulfamethoxazol, por sí solo, contra Staphylococcus aureus, necesitamos una concentración de 8 a 64 microgramos por mililitro para obtener una concentración mínima inhibitoria. En el caso del trimethoprim, de 0.15 a 0.2. Pero cuando juntamos ambos en una relación de 1 a 20, que es la presentación comercial que se utiliza actualmente, de trimethoprim con sulfamethoxazol, en una relación de 1 a 20, esta combinación va de 0.04 a 1.6. ¿Ok? Entonces vean que realmente la concentración baja drásticamente, la concentración inhibitoria. Eso quiere decir que es más efectivo esa asociación. Eso es la característica de, de un sinergismo de potenciación. ¿Sale? Es un sinergismo muy puntual en la asociación del trimethoprim con el sulfamethoxazol. Asimismo, también con estreptoconeumonía vemos la característica del sulfamethoxazol de 4 a 128 microgramos por mililitro, que es una pues bastante alta, y de 0.004 a 5 el trimethoprim, y cuando se juntan tenemos de 0.05 a 1.5 microgramos por mililitro. Igual sigue el sinergismo, tiene buena actividad contra piógenes, antílocos fecales, Coryneucterium diphtheria, Listeria monocitógenes. ¿Ok? Contra E. coli de 0.005 a mayor a 5, contra Klebsiella, contra Proteus, contra Serratia, Salmonella, Shigella, Haemophilus, Neisseria meningitidis, y obviamente en Pseudomonas aeruginosa de 3.1 a 100 obviamente no hay actividad, ¿sí? Es una concentración demasiado alta que no vamos a alcanzar, ¿sí? Y contra estos gram negativos, si se dan cuenta, sí alcanzamos actividad, ¿sale? Y obviamente estas son cepas sin resistencia añadida. Ojo, ¿por qué? Porque actualmente se sigue utilizando el trimethoprim con sulfamethoxazol para infecciones respiratorias, para infecciones urinarias, ¿ok? Puesto que el espectro pues sí abarca esas bacterias, sin embargo hay mucha resistencia. Entonces estas características de sensibilidad son de cepas sin resistencia añadida. Eso es muy importante recordarlo. La práctica clínica es otra cuestión muy importante que hay que considerar, la resistencia. Otros agentes contra los cuales actúan trimethoprim con sulfamethoxazol, pues la nocardia, ¿sí? Que puede llegar a tener actividad. Bueno, como mencionaba, la resistencia actualmente es muy importante contra las sulfas y las principales se debe a una mutación, ¿ok? La principal mutación se debe en la enzima, que es la dihidroteroatosintetasa, que es la que utiliza pues el PAB, es la principal. También hay un aumento en la capacidad para inactivar a pues la sulfa, ¿ok? Otra manera en la cual se va a producir resistencia es que la misma bacteria va a crear una vía metabólica alterna, ¿sí? Alterna a esas enzimas que utilizan el PABA para producir ácido fólico, ¿vale? Entonces, pues de esa manera, pues la bacteria va a seguir con su producción, reproducción normal y no va a haber actividad por parte del trimethoprim y el sulfamethoxazol. Y otra manera también de producir resistencia es un metabolito esencial o un antagonista de la droga. ¿Okay? Entonces, este metabolito va a fijar la droga. Por lo tanto, pues no va a poder fijar a la enzima y eso va a crear falta de efecto terapéutico. Y bueno, ya mencionamos, ¿sí? Previamente que existe un sinergismo con el trimethoprim y
pues es un inhibidor potente y selectivo de la hidroforato reductasa. Acuérdense que es sintetasa sulfamethoxazol reductasa al trimethoprim. ¿Sí? Tiene metanol hepático, principalmente por acetilación. Es muy importante porque nos puede producir una cristaluria y complicaciones renales. Dentro de las características farmacocinéticas a nivel gastrointestinal, pues obtenemos una buena disponibilidad del 70 al 100% y penetra el organismo y puede producir reacciones tóxicas o alergia. ¿Okay? Tiene una proteínas del 20 al 90%, tiene una buena distribución en todos los tejidos, pasa a través de placenta y llega a circulación fetal. Esta característica es importante puesto que si se administra tanto en mujeres en en últimas semanas del embarazo o inclusive en la lactancia, pues se pueden producir una toxicidad, ¿sí?, en el feto, en el recién nacido, en el neonato, denominado carnitherus. Eso es muy importante considerarlo. Y bueno, las concentraciones pico en plasma se alcanzan a las 2 a 6 horas. La excreción principalmente es a nivel renal por filtración glomerular. Y bueno, esta característica es importante porque, bueno, que se acetila, hay suficiente droga activa a nivel renal para tratar infecciones de vías urinarias, ya que su concentración a nivel renal es de 10 hasta 20 veces más que en la sangre. Por lo tanto, alcanzamos buenas concentraciones y obviamente las concentraciones mínimas inhibitorias para las cepas sensibles que pudiesen causar infecciones de vías urinarias. ¿Okay? Pero esta característica obviamente también es importante considerarla porque en caso de pacientes con insuficiencia renal pues hay que ajustar la dosis. Dentro de su espectro, bueno, ya mencionamos anteriormente el espectro, pero bueno, vamos a mencionar nuevamente actividad contra Streptococcus neumonía, Bacillus anthracis, Corynebacterium, Haemophilus, Toxoplasma, ¿sí?, que no lo habíamos mencionado previamente, pero también tiene actividad contra Toxoplasma, contra Clamidia, contra Vibrio, contra Yersinia, contra Nocardia, Salmonella, Shigella coli y Meningococo. Usos terapéuticos, infecciones de vías urinarias, ¿sí?, infecciones respiratorias. Dentro de las interacciones es muy importante considerar su interacción con anticoagulantes orales. Acuérdense que siempre les he mencionado que paciente con tratamiento con anticoagulantes siempre hay que tener cuidado, ¿ok? Hay que verificar que este paciente esté adecuadamente sus tiempos de coagulación, verificar su INR y ver si la medicación que le vamos a agregar es indispensable, ¿ok? Porque acuérdense que los anticoagulantes, su efecto terapéutico está a nada del efecto tóxico que sería pues las hemorragias. Otra interacción muy importante de las sulfas pues son los hipoglucemiantes, sobre todo con las sulfonilureas. Se potencializa el efecto hipoglucemiante y por lo tanto en pacientes diabéticos que están tomando hipoglucemiantes orales como las sulfonilureas, como la glibenclamida, que es la más común, pues pueden producir hipoglucemia importante. ¿Okay? También con los diuréticos tiacídicos hacen interacción y ya otras interacciones que tenemos menos frecuentes pero que también se pueden dar es con la fenitoína, ¿sí? Es un úrico-súrico, compiten con las sulfas por las proteínas plasmáticas, se desplazan y esto nos lleva a aumentar la biodisponibilidad. Se potencia por la indometacina, salicilatos, fenilbutazona y probenicid. ¿Por qué? Pues bueno, principalmente porque desplazan a las sulfas de su sitio de fijación proteica. Y van a estar contraindicadas tanto en el embarazo como en la lactancia y en los primeros meses de vida.
¿ok? También en las discrasias sanguíneas, porque pueden agudizar estas alteraciones. A nivel urinario nos pueden producir cristaluria nefrotóxicas, es muy importante, sobre todo en pacientes con volumen urinario bajo. ¿Quiénes son esos pacientes con volumen urinario bajo? Pues bueno, pacientes deshidratados o con enfermedad renal. En pacientes con trastorno del sistema hematopoyético como anemia hemolítica aguda, principalmente por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En esos pacientes se desencadena esa hemólisis cuando las sulfas están en concentraciones sanguíneas. La leucopenia, la trombocitopenia y la eosinofilia también son afectaciones que pueden provocar las sulfas, ¿ok? Y bueno, otra característica que hay que considerar de las sulfas es esta, la fiebre inducida por sulfas. ¿Por qué? Bueno, generalmente lo utilizamos para tratar una infección. Sin embargo, si después de tratar al paciente, él regresa con, después de 7 días, con fiebre, con malestar, por interrupciones, bueno, esta manifestación alérgica puede ser confundida con una recidiva del proceso infeccioso, ¿sale? Hay que considerar esto, las erupciones, ¿ok? Que esto no es común, aunque los escalofríos sí y el malestar general sí. Y bueno, eso es importante considerarlo para esta característica de fiebre inducida por sulfas que puede aparecer entre 7 y 10 días después del tratamiento. Otra de las complicaciones que las sulfas es el síndrome de Stevens-Johnson, que es poco frecuente, pero pues en algunos casos graves, ¿ok? Puede presentar fiebre, malestar, eritema multiforme con úlceras en mucosas, ¿sale? Aquí tenemos unas imágenes del eritema multiforme, ¿bien? Es una zona eritematosa con diferentes formas de las lesiones que aparecen en la piel, y aquí tenemos unas características de úlceras muy graves en mucosas. En el último trimestre del embarazo hay que tener cuidado porque si administramos las sulfas, obviamente van a provocarnos este síndrome denominado kernicterus, ¿vale? Que bueno, ¿a qué se debe este kernicterus? Bueno, es una encefalopatía tóxica, ¿sí? Donde la bilirrubina, ¿sí? La bilirrubina libre o indirecta, que es la más liposoluble, va a ser desplazada por la sulfa. Esto va a provocar que se acumule a nivel encefálico, ¿sale? En los núcleos grises cerebrales, ¿sí? Esto se denomina una ictericia nuclear o kernicterus y por lo tanto nos da un cuadro de encefalopatía tóxica. Entonces, ojo con esto, sobre todo en el neonato, en el recién nacido, acuérdense que vamos a llevar un recambio de la hemoglobina fetal, ¿sí? Entonces va a aumentar la cantidad de bilirrubina. Acuérdense que vamos a tener una ictericia fisiológica del recién nacido. Pero si le damos una sulfa, esta ictericia fisiológica nos puede llevar a que el paciente tenga un kernicterus. Entonces, mucho cuidado de administrar, tanto embarazadas en el último trimestre como en mujeres lactando y mucho menos al neonato, ¿sale? Al recién nacido, que se lo administramos directamente a él por alguna infección. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado con mi paciente al administrar un antibiótico pensando en que tenga alguna infección. ¿Ok? Y bueno, lo que les mencionaba, las sulfas desplazan a la bilirrubina, desunen las proteínas, principalmente la albúmina, ¿sí? Y esto nos va a provocar pues, principalmente una ictericia, hablando de lo que podemos observar, ¿sí? Y esto puede ser grave dependiendo de la cantidad de bilirrubina que se encuentre a nivel encefálico. Y bueno, con eso terminamos este tema de sulfas. Y como siempre les dejo con esta frase.
que es muy simple pero con mucho significado. Vivir es la única manera de morir. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo tema. Recuérdense suscribirse al canal para que puedan estar pendientes de los nuevos temas que está por subir. Saludos, cuídense mucho.